Bienvenidos a todos, una tarde más. Vamos a continuar aprendiendo, escuchando a Carlos Ambricio, ya amigo de la casa. No sé si vas a hacer alguna introducción o no hoy, Alejandro. Bueno, pues yo creo que nada, que como muy bien decías, Carlos ya es un viejo amigo de la Universidad Popular. Hemos tenido el placer de contar con él en una interesante conferencia sobre Estados Unidos y otra, la primera parte de esta, sobre la política de vivienda y la vivienda social en España en los últimos decenios. Y hoy pues tenemos el privilegio de contar con esta segunda parte, que sería ya la política de vivienda del franquismo hasta los años 90. Carlos, catedrático de la Politécnica de Madrid de Arquitectura, doctor y persona con mucha experiencia a nivel internacional y además pues habitante de dos continentes, está entre Estados Unidos y España, y seguro que la conferencia de hoy pues también nos da un montón de información sobre un tema fundamental como es la vivienda social y la política de vivienda social. Sin más, muchas gracias Carlos, gracias Marga, gracias Elena, gracias Juan Carlos y cuando quieras Carlos. Bueno, pues gracias Marga, gracias Elena, gracias Alejandro, gracias a todos. Cuando la vez pasada, hace unos meses, que comentaba un poco cuál había sido el origen de la política de vivienda, había un punto que me apetecía mucho, vamos, que yo quería enfatizar, y es la diferencia que hay entre el proyecto que un determinado arquitecto puede plantear en un cierto momento, ajustándose o no a lo que es la vanguardia o ajustándose a lo que es las demandas del empresario, del constructor, etcétera, y al mismo tiempo, ¿qué significa la política de vivienda? La política de vivienda obviamente la va a marcar un gobierno, la va a marcar un órgano de poder. En los años 20 hubo varias políticas de vivienda, cada una de ellas, y esto era una cosa que yo insistía la otra vez, cada una de ellas va a tener trampa. Es decir, el urbanismo, quien se preocupe y que se interese por los temas de urbanismo y quien lea, por ejemplo, un artículo, una ley, una disposición o algo por el estilo, el consejo que me atrevería a darle es muy sencillo y es mienten por omisión, porque lo que tenemos que aprender es a leer entre líneas. Es decir, cuando por ejemplo yo decía en los años 24 la política de casas baratas, el régimen de Primo de Rivera del año 24 plantea cuánto es necesario crear viviendas para obreros, etcétera, etcétera, la trampa era sutil. En primer lugar, si aceptamos que en determinadas ciudades existe hay una zonificación. Es decir, todos sabemos que determinadas casas cuestan más en unos barrios que en otros. No es lo mismo vivir en Castellana Arriba, perdón, que vivir, por ejemplo, en Madrid, pues cerca del río. Y esta especie de relación planteaba que en esa política de casas baratas que decía, resultaba que todas las colonias de viviendas obreras que se construyen en el 24, solamente una está en el sur de Madrid y todas ellas están en el norte de Madrid. ¿Por qué? Pues porque la ley tenía una frase como apenas no se le da demasiada importancia, venía a decir algo así como que conscientes de cuánto la labor de los ayuntamientos no puede llevar a cabo la construcción de estas casas, sin embargo lo que va a hacer es condonar las obras de infraestructura, va a dar a cambio las obras de infraestructura y de esta manera lo que nos vamos a encontrar es que se van a construir estas viviendas, estas colonias de viviendas, etc. La trampa era sutil. Determinado propietario de suelo conseguía, cediendo una mini parcela en el norte de Madrid, justo en el límite de las Rondas, cedía para hacer una pequeña colonia de casas baratas y el ayuntamiento le regalaba la urbanización y las infraestructuras de toda la parte de suelo comprendida dentro de lo que era el ensanche. El ensanche, en principio, lo tenía que pagar el propietario, el extrarradio se encontraba con que al estar fuera en el extrarradio le regalaban todas las canalizaciones, las carreteras, etcétera, etcétera. Claro, cuando yo me encuentro con el año 39 y me encuentro con que España ha tenido un momento por vez primera brillante en la arquitectura, tampoco nos engañemos, es decir, lo que pasó en los años de la República fue importante a nivel de vanguardia, a nivel de minorías, pero la mayor parte de los arquitectos olvidaron un hecho fundamental, y es que la arquitectura de vanguardia era fundamentalmente un debate sobre el programa de necesidades de la vivienda.
lo que hicieron fue utilizar soluciones formales, fachadas modernas, la aparición del vidrio, la aparición del tubo en algunos de los elementos metálicos en algunos momentos, pero la realidad es que el programa de necesidades de la vivienda era absolutamente banal y, digamos, databa casi de 30 o 40 años antes. Por eso, cuando empecé yo a darle vueltas al tema, el otro día caí sobre esta frase que estáis viendo aquí de Walter Benjamin, que es una frase terrible, es decir, ¿desde qué criterio ha sido edificada mi casa? Yo vivo en una casa del siglo XVIII que he transformado. Yo vivo en un antiguo caserón de 1780 y tantos, que sin embargo, pues tirando tabiques, modificando tabiques, haciendo cosas, he intentado transformarlo en una vivienda que se ajuste a mis necesidades, cuando en el fondo esa casa en un principio respondía a otras necesidades. Esto lleva a un problema importante, y es que, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando en 1939 la realidad española es esta? La ciudad es bombardeada, la ciudad es destruida y lo que se plantea es naturalmente la reconstrucción. Yo comentaba, la guerra acaba el 1 de abril del 39 y el 19 de abril del 39 se publica una complejísima ley de vivienda. ¿Qué quiere decir? Quiere decir sencillamente que durante los 3 años de guerra ha habido un equipo de trabajo y de investigación reflexionando sobre lo que tiene que ser la vivienda. Claro, mostrar, por ejemplo, este tipo de imágenes, mostrar, por ejemplo, la retórica de Saez Tejada, o plantear, por ejemplo, este capitel que vemos aquí de don Luis Moya. Don Luis Moya era un arquitecto, bueno, pues que fue tan de derechas como la mayor parte de ellos, pero que era un espléndido arquitecto. Esta especie de capitel donde integra, no sé si se ve el yugo y las flechas, un poco este yugo y las flechas que tiene en la otra parte este Saez Tejada, abre puertas a una reflexión importante, y es cuando la arquitectura española dejó de ser ridículamente pastichera y empezó a tomar una nueva vía. La imagen que tenéis aquí es una imagen de la gran exposición que se celebra en Alemania, en Hannover, en 1951. La guerra ha terminado apenas hace 6 años, me refiero en Europa. Se plantea una gran exposición sobre cómo tenemos que vivir. Sería en el 53, se va a producir el famoso enfrentamiento, perdón, esas 2 conferencias, una contra la otra, de Heidegger y Ortega y Gasset. Ortega y Gasset no comprende qué es lo que se pedía de él y Heidegger, sin embargo, razona sobre 3 ideas: construir, vivir y residir. En esa exposición, que es lo que tenéis en la parte de abajo, se accedía después de pasar por 4 gigantescas fotografías. Una de ellas pues, puede ser la ciudad prohibida, la segunda puede ser una construcción más o menos de una arquitectura precolombina, la tercera, la que tenéis justo debajo de encima de la puerta esta con celosía, es el ayuntamiento de Hilversum en Holanda, que un arquitecto brillante de los años 20 y tantos ha construido, y la que queda en la esquina, la última, esa arquitectura moderna, cuando yo lo vi no entendía nada, porque es que eso es la Feria del Campo de Madrid de 1949. Eso es un proyecto de Cabrero. Es decir, Cabrero es el arquitecto de sindicatos, es decir, el que está enfrente del Museo del Prado, en la Castellana, lo que era sindicatos, que ahora es ministerio de no sé qué cosa. Que en 1951 los alemanes, de una España aislada y absolutamente condenada, pongan esta macrofotografía de lo que es la Feria del Campo, realmente marca un punto de reflexión importante. Quiere decir, apenas tenemos la imagen anterior, apenas tenemos todavía ese yugo y esas flechas, el Valle de los Caídos se está construyendo, el Ministerio del Aire se está construyendo, pero Cabrero está planteando un tipo de arquitectura que nos desconcierta. Pero hay más. En la gran exposición internacional de Berlín del año 57, en la Interbau, Internationale Baustellung, que se celebra, y aquí este es el papel oficial que presenta, no sé si recordáis este símbolo, esta especie del el trigo con la máquina, con el instrumento, etcétera, de la obra sindical. Se presenta, digamos, lo que es la arquitectura española del año 57,
y en el año 57, en lo que es, aquí lo tenéis en el barrio, en la zona del río Manzanares, lo que tenéis en la parte de abajo, nos encontramos con una arquitectura que no tiene nada que ver con la arquitectura del franquismo, con esa arquitectura que nos provoca todo risa y que nos provoca desprecio y que nos provoca... Y el problema es importante, es cuándo dejó de aquella arquitectura de tener vigencia y de tener un sentido. Pero es más, si vemos, por ejemplo, y no estoy hablando en cifras que podéis decirme que estoy manipulando, pero si veis, por ejemplo, en ese díptico, el número, a ver, está compartiendo pantalla, sí, el número, por ejemplo, de viviendas que yo tengo, no, quería ver la anterior, siempre, el número de viviendas, por ejemplo, que hay, os daréis cuenta, en el año 42 apenas son ciento y poquitas, van subiendo, no, perdón, 32, aquí lo teníais. Ay, Dios mío, soy catastrófico. Sí, 32, ve, 290 en toda España. Es decir, dividir 32 viviendas entre 50 provincias, y hay provincias donde no se construye ni una sola casa. Y esto tiene un ritmo bajísimo hasta que en el año 55, con el 54-55, el cambio que se produce es abismal. Y esto tiene que tener una explicación. Y esto, pero no solamente es este año, sino que también el 56 va a ser lo mismo. Nos vamos a encontrar en el 57 con el gran cambio, la creación del Ministerio de la Vivienda, y es necesario explicar no solo qué ha pasado en esta curva que tenéis ridículamente baja, sino por qué se pasa en un año de 2.665 viviendas a 52.275. Bueno, la explicación yo creo que es importante. Después de la guerra, vamos a ver, me gustaría partir de una, quizá no se comparta lo que yo quiero decir, pero mi idea es sencilla, es decir, el franquismo fue asesino, pero no fue idiota. Es decir, no pensemos que los profesionales del franquismo hacían mal las cosas a propósito y que, digamos, se hacían mal las cosas por fastidiar. Había una política que marcaba unas directrices. Cuando, por ejemplo, Queipo de Llano, en su virreinato en Andalucía, plantea la imagen que tenéis a la izquierda de vuestra imagen de esta casa, lo que se llamaron las casas azules, porque eran las viviendas que se daban a los falangistas, etcétera, etcétera. Evidentemente, esto es un pastiche repugnante que no tiene el menor interés. Es una arquitectura pseudo popular. Ojo, la arquitectura popular es importantísima y es enormemente interesante por cuanto se va a reflejar, había sido un tema tocado por la vanguardia antes de la guerra y va a ser sujeto y objeto de estudio después de la guerra por parte del propio régimen, porque, insisto, el régimen no era tonto y estaba buscando básicamente la producción económica en serie. Hay dos preocupaciones, una es la construcción económica y la segunda es cómo se consigue la producción económica, en primer lugar, racionalizando los materiales cuando en España no hay materiales, es decir, recordar que es que el extraperlo no solamente era de comida, el extraperlo era de hierro, por ejemplo, donde en el mercado negro, y eso lo tenéis en publicaciones y en revistas que os puedo indicar si a alguien le interesa, el precio del hierro para la construcción en el mercado negro era 5 veces superior al precio, al cupo oficial que se daba en las obras. Si la parte de la izquierda son esa especie de pseudo casa sevillana, la parte de la derecha sería otro proyecto de estos que no tiene ningún interés. Pero frente a esto, resulta que en una España destruida en 1940, uno de los organismos sobre vivienda que se crean en estos momentos, el Instituto Nacional de la Vivienda, vamos a tener el Instituto Nacional de la Vivienda, vamos a tener la Obra Sindical del Hogar, vamos a tener el Instituto Nacional de Colonización y vamos a tener, como veis ahí, Ministerio de la Gobernación, Dirección General de Regiones Devastadas. Vamos a encontrarnos con que cada uno de estos organismos que no están coordinados, estará también la Dirección General de Arquitectura, que en absoluto están coordinados al punto que pertenecen a distintos ministerios, Agricultura controla colonización, Gobernación, por lo tanto, Interior hoy controlaría lo que es regiones devastadas, el INV, Instituto Nacional de la Vivienda, depende del Ministerio del Trabajo, cuando se va a crear con Girón a la cabeza, y luego hablaremos de esto, con unas directrices y unos planteamientos que difieren de unos con respecto a otros. Si os fijáis en esta imagen de nuevo del Chite, quiero decir, perdón, y veis, por ejemplo, el detalle de qué es el centro cívico, este pequeño elemento que veis
que tenéis en oscuro, lo que veis es que hay dos tipos de arquitectura claramente distintas. Por una parte, cada una de las parcelas, de cada una de las manzanas, perdón, se ha dividido en partes iguales, se va a repetir el tipo de vivienda que hay, pero se trata de una forma totalmente excepcional lo que es el interior. Aparece el banco, aparece la notaría, el registro, comercios y viviendas, el centro religioso, el centro cívico, el ayuntamiento, la casa del partido que va a estar por aquí, y eso, digamos, tiene un tratamiento más o menos singular folclórico. Mientras que, por el contrario, el estudio sobre la vivienda mínima rural que se plantea en esos momentos, y aquí lo tenéis abajo, eso es la exposición que se celebra en Valladolid en septiembre del 39, es decir, en septiembre del 39, lo que aparece es la imagen que tenéis en la parte de la derecha, que es el intento de racionalizar, de repetir, de aquilatar al mínimo cualquier gesto, entendiendo, y aquí hay que ser orteguiano, Ortega en los años 16, 17, 18 publica algunos artículos que son auténtica dinamita, en primer lugar ridiculizando esa pseudoarquitectura sevillanista que aparece en muchos sitios. Acordaros quizás sevillanista o la arquitectura, por ejemplo, montañesa. Yo no sé si alguno recuerda la Plaza de Canalejas en Madrid, bajando desde Sol y yendo hacia la carrera de San Jerónimo, hacia las Cortes. En la primera plaza que hay un gran caserón que es un típico ejemplo de esa arquitectura montañesa de Rocavado. ¿Cuánto se diferencia, por ejemplo, de las dos imágenes que tenéis aquí? Lo que tenéis aquí es una especie de propuesta absolutamente taylorista, es la economía del gesto, es el abandono de todas las maneras y de todas las formas de cualquier posible ornamentación, consiguiendo, a través de esa economía del gesto, una normalización de los elementos constructivos. Esta especie de catálogo de soluciones de lo que son las ventanas, etcétera, etcétera, cómo se van a poder combinar, lo hace un arquitecto, si alguno conoce Santa Cruz de Tenerife, recuerde el Cabildo, un arquitecto como la copa de un pino, jefe provincial de Falange y al mismo tiempo jefe de la Fiscalía de la Vivienda de Canarias, Marrero Regalado, un arquitecto que ha tenido que abandonar Madrid pues, por problemas, tenía una vida privada que en aquellos momentos resultaba escandalosa, y entonces, lo he dicho bien, ¿no? Se refugia en Canarias, pero este arquitecto es un arquitecto espléndido, lanza este catálogo de soluciones, de propuestas, y la realidad es que el debate sobre qué es la vivienda, aquí es que no se puede ver porque, no sé, bueno, aquí, no, perdón, estaría puesto, es Luis Gutiérrez Soto, 1939, en el Congreso Nacional de Falange. Gutiérrez Soto, que es otro arquitecto absolutamente espectacular, pero un cínico. La frase de Gutiérrez Soto es de un cinismo increíble. Para la vivienda mínima solo es admisible un cuarto de estar, es decir, pero que sirve para todo. Allí se come, allí se trabaja, allí juegan los niños, se reúne la familia y por la noche ahí se va a dormir. Es decir, en un solo cuarto, en apenas 20 y tantos metros, se tiene que comer, trabajar, es la zona circular, es la pieza de representación y ella es la que tiene que ser el centro de la vivienda. Este planteamiento por parte de Luis Gutiérrez Soto, y esto ahora porque no sale, este planteamiento, por ejemplo, lo tenéis, se reproduce no solamente en este tipo de fotografía que encontré en el archivo de Alcalá de Henares, de una casa católica, que es el eslogan que se lanza en estos momentos. No sé lo que quiere decir una casa católica. El catolicismo es una religión, la religión es un acto de fe de quien tiene una determinada forma de entender, pero una casa católica no se sabe lo que quiere decir. Aparece, como veis aquí, la figura de Franco, aparece aquí la figura del retrato del ausente, aparece el crucifijo. Yo me encuentro con unos muebles en madera pesadísimos que no tienen nada que ver con los muebles racionalistas que hemos visto en otro momento, y esa cocina, os dais cuenta, con cacharros, etcétera, etcétera. Y aquí en Y era la revista Y por Isabel es naturalmente la reina católica, en la revista para la mujer que tiene la sección femenina, desboza un tipo de arquitectura totalmente diferente.
¿Cómo se produce ese paso en apenas, ya digo, desde el 39 al 49, que es lo que hemos visto, por ejemplo, en el proyecto de Cabrero? Cabrero, que es un... Cabrero va a trabajar desde el primer momento en la obra sindical del hogar, va a ser muy pronto uno de los jefes del proyectos de la sección perdón, de la obra sindical del hogar. Es un arquitecto, insisto, de enorme calidad, pero recordemos que la guerra civil en España no ha acabado todo en la misma fecha. La guerra termina en Madrid el 30 de marzo del 39, pero digamos en Valladolid el planteamiento ha sido otro muy distinto. En Valladolid, en Sevilla lo mismo, Granada lo mismo. Valladolid ha sido, digamos, rápidamente conquistada por Hons y por tanto Ramiro Ledesma como el grupo mucho más radical. Surge allí esta primera, junto al Pisuerga que tenéis aquí, surge esta especie de gigantesca urbanización del 37-38, y ese gran proyecto que se lanza va a repetir, y esto es lo importante, todo el tipo de reflexión de vivienda moderna que se está planteando, por ejemplo, en parte de una Alemania nacionalsocialista. No identifiquemos la arquitectura alemana nacionalsocialista solo con los estadios de Nuremberg o con, digamos, la Catedral de Luz de Albert Speer, etcétera, etcétera. Ese oficio, esa necesidad de crear toda esta pastilla gigantesca que tenéis aquí, esto será Málaga, por ejemplo, de cómo se tiene que definir el sistema de los patios. La reflexión la tenéis en la imagen de la parte izquierda, cómo se disponen los patios, que pueden ser los peines que tenéis en esta imagen en la parte superior, la que tiene, bueno, lo que son peines frente a los patios interiores o el sistema mixto de las anteriores. Lo vamos a volver a encontrar, por ejemplo, en este proyecto, que es un proyecto, insisto, del año 38. Pero si esto es el año 30, es decir, esto que me digan a mí que esto es la arquitectura coherente con el Valle de los Caídos, evidentemente no es verdad. Es decir, esto es una arquitectura mucho más dependiente de lo que ha pasado en los años 33, 34, 35, que no con lo que tenemos en el Ministerio del Aire, etcétera, etcétera. Incluso, si os fijáis, por favor, en esta planta de vivienda, es una planta de vivienda, tipos del Reich para la construcción de viviendas, tipos de viviendas, plantas para vivienda de piso, son viviendas de 40 y tantos, 45 metros cuadrados, muy tradicionales y muy antimodernas. Os dais cuenta, la organización es muy sencilla. A través de la caja de escalera se abre la puerta y se comunica un pasillo, y en este pasillo va a comunicar una serie de estancias situadas en las dos, tanto a derecha e izquierda de la distribución del pasillo. Nos encontramos, por ejemplo, yo no sé si alguien vive por Cuatro Caminos o ha vivido por Cuatro Caminos, quizás recordéis la calle Maudes. En la calle Maudes, justo enfrente del Hospital de Jornaleros, que hoy es la consejería de no sé qué otra cosa, está este bloque de casas militares del 41, un bloque, lo tenéis en la parte de abajo, sería lo que se quiso hacer, pero solamente se hizo la mitad. Yo os aconsejo que lo veáis, realmente excepcional en muchos casos. O esto, por ejemplo, que sería la gran maqueta. Esto en el frente, la parte de abajo, lo que tenemos sería Francisco Silvela. Lo que está a la derecha de la imagen sería el arranque de la pista de Barajas, como se decía antes, enfrente de ese edificio, de esa torre que pone Iberia en la parte superior. No sé si la recordáis. Esto es el barrio del Pilar, de la obra sindical del hogar, construido por los arquitectos ligados dentro de esa obra sindical al sector más filonazi, que es el de, bueno, que va a ser Salvador Merino. Pero todo eso, o esto, que vuelve a ser Cabrero, unas viviendas, como no hay materiales de construcción, buscando que lo barato es el ladrillo y se puede construir sin cemento y sin hierro, por lo tanto se organizan, tenéis en cada uno de estos huecos. Esto sería detrás de donde está el edificio de sindical. Hay un edificio sindical casi en la esquina con Cartagena. Yo creo que se llama San Fernando de Jarama, la calle, ¿os acordáis? Pero vamos, la primera paralela por aquí sería ya directamente el arranque de la pista de Barajas, lo que está entre Francisco Silvela y Cartagena. Va a construir mediante unos sistemas
muy esquemáticos, consistentes en crear unos muros de carga, enormes muros de carga sobre los cuales juega la estructura, y lo que nos encontramos es con que políticamente las frases son este tipo de frases, son frases vacías. La vivienda entendida como hogar es la raíz y centro de la idea familiar. Eso no quiere decir nada. Toda nuestra obra es esencialmente falangista y obediente, por tanto, a la doctrina de la Iglesia. Tampoco quiere decir nada. Son frases que se juega con ellas. Y en estos años, en estos primeros momentos, digamos, de pobreza, el baño, por ejemplo, no sé si recordaréis, habéis visto el polibán, que era esto que estáis viendo aquí, el polibán donde incluso por una parte tenía esa especie, ¿recordáis las tablas aquellas de madera de lavar onduladas para poder tranquilamente restregar, como está haciendo esta mujer? El baño para el niño metido, para naturalmente bañarse era imposible, era la ducha que tenéis en este punto, pero todo eso lleva hacia un problema importante, y es la contradicción de una España, bueno, claro, la cocina de carbón, ver lo que es la cocina de carbón, yo no sé qué edad tenéis, pero en fin, quizá alguno recuerde lo que era el brasero y qué era encender el brasero por las mañanas y qué era el cisco y qué era el picón y cómo al mismo tiempo había que limpiar lo que era la cocina de carbón o la cocina de astillas o como queráis que teníamos en este punto, el depósito del agua enorme, porque claro, son los años de las restricciones de agua, no sé si la recordáis, y frente a esta especie de emergencia de cocina, lo que había sido la cocina del año 34. Aquí veis, pone la fecha del 34, esto era el prototipo, una cocina similar en el fondo a esta, lo que pasa es que racionalizada, pensada, trazada, digamos, desde esa voluntad de jugar con materiales que aquí eran absolutamente imposibles de encontrar. Esa realidad, por ejemplo, de lo que es un pequeño dormitorio, que son, por ejemplo, estos cuartos de estar, o esta publicidad, una casa para ti, que va a ser lo que ofrece la obra sindical, daros cuenta que no es un piso urbano, es una casa de campo, lo que tiene esa mano entre ofreciendo al espectador, choca con las cifras oficiales. Si hay un cuadro estadístico serio es este: Fiscalía Superior de la Vivienda, Ministerio de Gobernación, resumen de las viviendas estudiadas, controladas y autorizadas desde hasta el 1 de enero del 53. Por lo tanto, empezando el primer quinquenio, no sé si lo podréis leer aquí, primer quinquenio del 37 para acabar en el 53, yo me encuentro con que si sumáramos, por ejemplo, cualquier provincia, pues no sé, por ejemplo, en Granada se van a construir 3.250 en 17 años, por lo tanto nos encontramos con que la ratio es bajísima. Es verdad que en Madrid se van a construir, en un Madrid destruido por la guerra y además en un Madrid que está viviendo el fenómeno de la emigración y por lo tanto la construcción de chabolas, se construyen en 17 años 45.220. En total, no digo las subvencionadas, no digo las sociales. En Barcelona la cifra es 31.985, es decir, nos encontramos con que apenas frente a esas viviendas construidas, la organización sindical, es decir, quien tiene encomendada la labor de construir las viviendas sociales, se encuentra con que estas son las sumas invertidas. Esto es un cuadro publicado en la revista de la obra sindical del hogar, en Hogar y Arquitectura, del año, esto es del 75-76, donde se ve cuáles son las partidas destinadas, y aquí veréis cuál es, como insisto otra vez, lo que pasaba en la partida del año 54. ¿Qué quiere decir? Bueno, el mito es recuperemos las viviendas destruidas. Se ofrece esta imagen del campesino sonriente. Esta imagen del campesino sonriente tenéis en la realidad de qué es lo que está pasando. En la parte superior tenéis una vivienda, una chabola construida, no chabola terrible, pero en fin, construida de mala manera, y esta arquitectura construida de mala manera, como estaréis viendo, se corresponde a cómo yo tengo aquí esta puerta, que sería la puerta que tengo aquí, tengo la ventana con los dos huecos que ahora son ventanas, tengo ahora este altillo que resulta que es la parte que se ha añadiendo con aquella, he cambiado esta especie de tapia por esta tapia mucho más digna. Es decir, hay una política
de embellecimiento que no significa en absoluto modificar o plantear una política. Moreno Torres, el primer alcalde de Madrid, Moreno Torres, al mismo, que va a ser al poco director general de regiones devastadas, lo tiene muy claro. Esto se me va. Lo tiene muy claro. El problema de reconstruir los pueblos no es solo material, es fundamentalmente dar una educación social. Es decir, es necesario crear una idiosincrasia, es necesario que los habitantes entiendan cuánto el tipo de vida va a ser determinante y es necesario cambiar lo que está pasando. Yo creo que todos habéis visto, imagino, esta película nada menos que Nieves Conde falangista, camisa vieja, edillista, Nieves Conde que va luego a realizar otra película especialmente importante donde se refleja el problema de la vivienda, que va a ser El inquilino. Nieves Conde nos muestra cuánto en este planteamiento muy de la tradición, me refiero los carlistas, ese planteamiento, esa contraposición entre lo que es la urbe y al mismo tiempo el mundo del campo. La urbe es viciosa, esto Donoso Cortés lo había planteado, Balmes lo ha planteado, Víctor Pradera lo ha planteado, P. Martí lo va a plantear todos estos teóricos, el catalán Torras i Bagés lo va a plantear cuando califica a Barcelona de pandemonium y reivindica, por el contrario, la vida en el campo, señala este temor de la pobre familia de migrantes que intentan acercarse a una urbe, los edificios en altura, ellos con las maletas atadas con cuerdas, etcétera, etcétera, y que va a tener pues el final que conocéis. La hija, bueno, pues se prostituye, uno de los hermanos resulta que se va a hacer, ¿cómo sería la palabra?, extraperlista, y entonces cae en un enfrentamiento con la policía. El otro, el que tenéis aquí llevando la bolsa blanca y la maleta en la mano, ese se enamora de una chica de un circo y por lo tanto va a tener una vida, abandona el tema de la familia y configura, hace una familia con esta chica y bueno, es el que sale mejor. La madre es una bruja auténtica que incita a la hija a prostituirse y al otro hermano a hacer el contrabando, etcétera. Y el padre, que es la figura central con la chaqueta azul, es el que en un cierto momento se da cuenta de cuánto la ciudad les ha podrido, perdido, y él solo, a pesar de la vergüenza de volver al pueblo, opta por dejar a todos y volver al pueblo. La realidad de España es una realidad dramática. La prensa oficial, el Gran Madrid, lo que es la Comisaría de Ordenación Urbana de Madrid, publica en su número 1 esta imagen, y veis lo que es Madrid, pero veis, por ejemplo, en estos 6 grandes núcleos, que son los grandes núcleos de eschabolas que impiden el crecimiento de la ciudad. Arriba, en el mes de abril del 43, dirá más de la mitad de la población de Madrid vive en cuevas y chabolas. Cuevas y chabolas que son estas, yo el otro día me comentaban, esto quizá fuera la imagen de donde vivía el Lute, no sé si lo recordáis. El Lute vivía en un sitio que hoy pues puede pareceros surreal, pero que es verdad. Conocéis, no sé si sabéis, el Colegio del Pilar, no el de Castelló, sino el del Niño Jesús, el que está al lado de Doctor Esquerdo. Esto es lo que estaba, lo que hoy serían los vestuarios del Colegio del Pilar de Niño Jesús. Aquí vivía el Lute. Nos encontramos, por ejemplo, con que esto es un poblado de chabolas, Jaime el Conquistador. Aquí vais a tener ese frente verde que tenéis, es naturalmente el río, por lo tanto estoy entre Embajadores y el río, y este poblado, que os puede parecer miserable, es un poblado de una crueldad infinita, porque está construido ilegalmente y trazado por un arquitecto. Si os dais cuenta, hay 3 calles, aquí en el medio tenemos una calle principal, junto a esta calle principal, a una cierta distancia, hay una calle secundaria que cierra y bordea por aquí. Y todas las viviendas son viviendas a 2 aguas, os dais cuenta, tejado con tejado, que todas ellas tienen exactamente la misma superficie, que son 20 metros. ¿Qué está pasando? Que unos personajes, los hermanos Santos, que luego
han ganado una fortuna, ganarán una fortuna y se intentan limpiar o redimir, como queréis llamar, actuando en Santander. Quizás conozcáis en Santander, cerca de la Magdalena, está el Hotel Santos, que es el que pertenece ya a estos dos hermanos que han cambiado los hábitos y las costumbres, pero cuando vemos esta fotografía, para mí es terrible. En este poblado de Chabolas se venden locales. Este es importantísimo para entender lo que va a pasar después en los años 80 y 90. La gente que viene aquí compra el suelo. Por lo tanto, al ser propietaria del suelo, están construyendo, obviamente, de manera ilegal, pero en su suelo, en su problema. Y en este sentido, en 42, 43, ese Luis Moya que veía al principio, que os enseñaba con el capitel, con el yugo de las flechas, etcétera, lanza en el año 43 una frase que es clarísima: el funcionalismo, es decir, esa arquitectura que a partir del final de la guerra europea, quiero decir, a partir del 46-47 aparece, no es una nueva forma, no es, digamos, un esquema, una nueva manera de entender la cosa, es una forma nueva de encarar los problemas de la arquitectura, es decir, es una forma nueva de resolver las necesidades que hay. Y esa forma nueva, en el 47, 46, 47, un arquitecto represaliado que le han quitado la carrera 10 años, había terminado en el año 36, con la sublevación franquista. Este hombre le han pillado en Santander, de Santander se pasa a Francia, de Francia vuelve al Madrid republicano, le hacen capitán de ingenieros y es Fernando Chuecagoitia. Una cosa es que tuviera una postura correcta y otra cosa es que proyectara la Almudena, que son dos cosas distintas, pero estudia, aquí lo veis en la parte de abajo, por ejemplo, cómo se pueden poner dos camas en una sola habitación, qué es lo bueno, qué es lo aceptable, qué es lo aceptable, qué es lo malo, cómo se puede organizar, por ejemplo, la circulación en una vivienda, de forma que si tenéis un acceso y tenéis que ir a dos habitaciones, cómo se atraviesa, cuál sería lo lógico, qué no sería lo lógico. Y este debate es el debate sobre la forma de entender la vivienda. En el año 49 se organiza una Asamblea Nacional de Arquitectos y esa asamblea acaba pues casi como el Rosario de la Aurora, y acaba como el Rosario de la Aurora porque mientras que unos son conscientes y pretenden seguir haciendo una arquitectura grandilocuente, otros van a empezar a plantear que la vivienda tiene que ser una máquina, como decía Moya, ese funcionalismo entendida desde unos criterios distintos, de forma tal que veis, por ejemplo, una vivienda para solteros o matrimonios sin hijos, que tengan unos ingresos diarios de 15 pesetas, 30, 40 o más, son necesarios tantos en la industria, tantos en la oficina, tantos en la pesca, es decir, 2.754. Si lo llevamos con familias de 2 hijos, familias de 3 o más, o familias de 8 o más hijos, al final da un total que para Vizcaya, excluido Bilbao Capital, son 9.997 viviendas. Eso hace que se empiece a proponer los distintos tipos de viviendas de 40 metros cuadrados, viviendas, las grandes, de 65 metros cuadrados. Barcelona, al mismo tiempo, en la misma asamblea, propone retomar la tradición de lo que se había construido antes de guerra. Va a empezar a plantear, por completo al margen de cuáles han sido las consignas que se están lanzando en estos momentos, va a empezar a plantear qué es la vivienda de clase media. Y el problema, la palabra, el concepto clase media va a ser enormemente importante. Fisac, que en estos momentos es uno de los hombres más importantes del Opus Dei, es uno de los que ha ido con Escrivá de Balaguer huyendo de la guerra, se ha trasladado por todos los Pirineos hasta llegar a zona segura. Es decir, es un hombre que va a tener importantísimos encargos. Afortunadamente se los dan a Fisac, que es un espléndido arquitecto. Es decir, pero Fisac en este año 47 empieza a lanzar pullas tan gordas como esta. El camino por el cual hoy marcha nuestra arquitectura no va a ninguna parte. Es preciso analizar las causas y estamos curados de teorías. Es decir, la arquitectura del franquismo no tiene ningún sentido. Fisac entonces propone, en ese concurso que he dicho del año 49,
olvidar esa arquitectura regional, regionalista, y propone analizar, por el contrario, un tipo de arquitectura que es este. Esto es del año 49, es potente, una arquitectura mucho más ligada, si queréis, a la experiencia nórdica europea, mucho más ligada casi a lo que está haciendo en Suecia. Esto es lo que se construye a escala 1:1, la maqueta a escala 1:1, es decir, la realidad de ese tipo de propuesta, pero el esquema es muy sencillo. Él organiza un elemento central en el cual tenéis la escalera de acceso y organiza lo que es un núcleo húmedo, es decir, cocina, cuarto de baño que multiplica por 2 a derecha e izquierda. Esa cocina y núcleo húmedo va a dar a una gran habitación central que sería el cuarto de estar, de donde pueden derivar una serie de habitaciones a los lados o bien en la crujía que tiene a ambos lados. Dependiendo del número de personas que hay en la familia, aquí vais a tener una habitación para 2 o 2 habitaciones, por lo tanto tengo la de los padres más 2 de hijos y 4 de hijos en total. Este va a tener menos. Esto sería la organización de la vivienda, y yo me di cuenta que en este 49, de lo que yo he visto hace un rato, de esa imagen del retrato de Franco, el crucifijo y el ausente, y esa cocina con muebles pesados, etcétera, etcétera, ya ha pasado absolutamente al olvido. No tiene nada que ver. En ese 49, para las viviendas obreras se está planteando un tipo de arquitectura totalmente distinto. Os comentaba lo que era el núcleo húmedo, es decir, por una parte lo que tengo hasta este punto, hasta este muro que tenéis aquí, que sería, perdón, cocina, y por esta parte cuarto de baño, duplicar por la otra parte. Y esto lo llevo a estas fotografías que yo creo que a todos nos dieron, aunque fuéramos niños. Esta es una fotografía del año 51, auténtica vergüenza ajena. Es decir, este matrimonio con toda esta, yo no sé, son 18 o 21 hijos, esta pobre mujer, pues que aparte de los 18 o 21 hijos, los 3 abortos no se los quitó nadie. Es decir, les hacen vivir en estas viviendas que se trazan, y esto es la contradicción, se trazan como mucho, aquí lo tenéis, para un matrimonio con 12 hijos. Lo tenéis en la imagen que está en la parte de abajo, en la parte superior, en la parte izquierda. Pero claro, aquí son 21. Yo no sé, yo os pediría, para comprender la mentira de esta arquitectura, que teóricamente es perfecta, pero que en la práctica no soluciona los problemas de hacinamiento que pueda haber, os aconsejaría, os pediría lo siguiente: cuando vayáis a cenar o mañana vayáis a comer, si tenéis una mesa de 4, por curiosidad, pensar entre vuestro codo y vuestro codo y el codo del que tenéis al lado y el codo que tenéis al lado, ¿qué distancia hay? Coger esa distancia, que va a ser más o menos una distancia de 80 centímetros, de 90 centímetros, y pensar que una mesa de comedor para 21 hijos la tenéis que tener por las dos partes, por lo tanto son 10, pero si son 80 centímetros, nos encontramos con que es una mesa que tiene 8 metros de larga. Una mesa de 8 metros de larga no cabe en habitaciones de 3,50. Por lo tanto, lo que está planteándose es que esta mujer tiene que dar, pues como si fuese, no sé, un restaurante, una primera comida, segunda comida, tercera comida. Es decir, esas casas son quizá teóricamente perfectas. Esto es el mobiliario que en el 49 FISAC ofrece para este tipo de vivienda, pero digamos lo que está pasando en realidad es otra muy distinta. ¿Qué pasa? Pasa que quien está defendiendo en estos momentos la arquitectura que entienden, que no saben cuál es, pero que identifican con la arquitectura católica, nunca se nos dijo que era la arquitectura católica o la arquitectura del franquismo, nunca supimos que era la arquitectura del franquismo, porque el régimen no tuvo política, solamente tuvo política de a quién iban destinadas sus casas y cómo sus casas, la prioridad fundamental era servir a los funcionarios del régimen, pero nunca a las personas, digamos, que las casas para los militares que hemos visto antes. Recordar, por ejemplo, las casas militares, el patronato de viviendas del ejército distingue entre lo que eran la de los jefes y generales, la de la que eran oficiales y la que eran, digamos, suboficiales o tropa. Las viviendas, por ejemplo, no sé si alguien se acuerda o conoce la calle Ramón de la Cruz,
en el primer tramo de Ramón de la Cruz, muy cerca de Serrano, hay unas casas de marinos que son naturalmente para jefes. Acordaros en la calle Cartagena, esquina, en Francisco Silvela, casi enfrente donde estaba la casa de baños, no sé si algo lo conoce, eran, digamos, otras casas para marinos que eran jefes. Entonces, esa imprecisión, lo que va a hacer Carlos de Miguel, que es el hombre de confianza de la Dirección General de Arquitectura, dirá a los tiempos presentes que en todos se han revuelto y desorbitado, lleven a la arquitectura a una manifiesta desorientación. Conviene que los arquitectos españoles pensemos muy seriamente en estos problemas para que entre todos, animados de la mejor voluntad y afán de estudios, lleguemos a formar un criterio con personalidad propia. Esto es el reflejo de la crisis del 49. Como consecuencia de la crisis del 49, os pido por favor que os fijéis abajo del todo, veréis que pone, aparte el número 136 de la revista, abril del 53, ya se tacha el españolismo. El españolismo en la Revista Nacional de Arquitectura ya no tiene sentido. El españolismo, la arquitectura de ese, ¿cómo se llamaba? Por Dios, Queipo de Llano, que se enseñaba en un principio, ahora se encuentra absolutamente rechazada, y el propio Fisac, sobre el tema del Escorial, lo toma a broma y dirá: el tomar el Escorial como ejemplo sería tan ridículo como que un ejército moderno, todos los soldados quisieran ser Napoleón. Lo español está en toda la arquitectura española. Es decir, dejemos de hacer esa especie de extrañas piruetas. Lo popular o lo clásico español conduce al folclore o a la españolada. Extraer su esencia, debemos saber sacar estos ingredientes de verdad, de modestia, de alegría, de belleza, y con ello encontrar el camino de una nueva arquitectura y en general de un arte nuevo. En el 49 ya no se acepta esa especie de juego. En el 51, la misma revista Arquitectura, lo tenéis en el extremo superior derecho, noviembre del 51, plantea en su portada esta especie de retrato de Le Corbusier y, lo que es más importante, del modulor. Lo que está planteando y lo que está enseñando es algo clave. Está enseñando cuánto Le Corbusier ya no es un judío, Le Corbusier ya no es una apátrida, Le Corbusier ya no es ni siquiera arquitecto, si no tiene título de arquitecto, ahora ya es respetable. Es Le Corbusier porque está teorizando sobre la construcción económica. Le Corbusier va a empezar a hablar de esto fundamentalmente, que sería esa especie de molde para hacer magdalenas, pero que vamos a entender que en el fondo es el molde de la vivienda, que va a empezar a jugar con ello, y el Goicoechea, Antonio Goicoechea, un fascista notable, diputado en Cortes en monárquico antes de la guerra y después un militar de lo más radical, socio de los Oriol en ese invento fantástico que fue el tren articulado ligero Goicoechea-Oriol, es decir, Talgo, plantea, aquí lo tenéis, el inventor del Talgo propone la solución al problema de vivienda: cubos habitables por menos de 10.000. Es necesario utilizar unos cubos. La propuesta, que en el fondo es inteligente y es brillante, al margen de lo que él fuera, lo que fuera, es tomada chacota por la opinión pública española, y si os acordáis en aquellos inventos del doctor Farage, no sé cuántos, del TVO de Copenhague, del TVO, se ridiculiza lo que es la propuesta de esta especie de cubos que veis, pues que van aquí, se pueden cargar en el barco, los pueden arrastrar con trineos unos caballos, irse una locomotora, etcétera, etcétera. El problema está en esto. El problema es que es necesario hacer una revisión de los conceptos que integran la arquitectura para determinar cuáles pueden ser vigentes y cuáles es necesario sustituir. Con ojear las revistas extranjeras que nos llegan, parece que no solo el texto, sino también las imágenes hablan otro idioma. La España del 49 quiere cambiar. Los profesionales católicos, es decir, la religión no tiene nada que ver con esto, profesionales de derechas, porque ninguno de ellos es ningún, habrá algunos que sean, que piensen todavía en esos imprecisos conceptos de la casa josantoniana, etcétera, etcétera, que nunca explicaron lo que era, pero la mayor parte de ellos están planteando este debate. Y, por ejemplo, en Alameda Osuna, un arquitecto, si conocéis Fuenterrabía, la reconstrucción de Fuenterrabía la va a hacer este arquitecto, Manzano Monís, un arquitecto, bueno, absolutamente comprometido con el régimen en todos los sentidos, toma como referencia la obra de Le Corbusier,
juega, por ejemplo, con lo que era, esto es el año 49-50, toma como referencia la unidad de habitación de Marsella que ha planteado Le Corbusier, plantea este juego con el esquema de los dúplex, etcétera, y aquí lo veis, lanza este anteproyecto de urbanización verde en el aeropuerto de Barajas, Manzano Monís. Esto estaría frente a la Alameda Osuna. Él reconoce claramente, paladinamente, que esto estudié los trabajos similares llevados a cabo en el extranjero y muy especialmente la unidad de habitación de Le Corbusier en Marsella, es decir, no está mintiendo. Lo que sorprende es esta especie de pequeño comentario que es este que tenéis aquí. Los arquitectos españoles habíamos iniciado en el 39 una arquitectura que intentaba apoyarse en la tradición española. Justo es reconocer ahora que no hubo asomo de imposición estatal y que esta tendencia fue unánime y libre en todo el territorio español. Se consiguieron algunas realizaciones francamente buenas y en general un término medio discreto, insistiendo en este camino, depurando la ganga pintoresquista de que adolecieron muchas de aquellas obras, aquilatando cada vez más sus cualidades. Era lógico esperar que España en estos momentos difíciles, es decir, 49-51, hubiera sabido incorporarse al movimiento arquitectónico mundial con personalidad propia que hubiera de merecer la consideración de todos. Desgraciadamente, a nuestro modo de debe ser, no va a ocurrir así. Y parece ser que preferimos ir de comparsas junto al carro del vencedor. Es decir, que el director de una revista esté obligado a publicar este trabajo y que pegue semejante coz es una cosa realmente sorprendente, pero que refleja las contradicciones que hay. Alejandro de la Sota, la arquitectura madrileña de la segunda mitad del siglo XX tiene dos nombres fundamentales, uno es Francisco Javier Sadeoísta y el segundo es Alejandro de la Sota, y hay quien piensa que uno es más que otro y otros que es más que uno, lanza en el mismo 49 esta frase: para acertar debemos precisamente olvidar todo, casi todo lo poco que sabemos. Es decir, es necesario tomar un punto de partida distinto. En el 51, en Alemania, en esa exposición que enseñaba, se propone este tipo de arquitectura como pauta. En el 51 se enseña cuánto en el fondo la organización de la vivienda se tiene que plantear de manera distinta, y la Revista Nacional de Arquitectura distintos tipos de plantas de viviendas expuestos en el pabellón de la asociación. Todo esto va a tener una consecuencia que es lo que ocurre en Barcelona en el año 53. La Feria de Muestras de Barcelona, Estados Unidos trae un pabellón y el pabellón es un pabellón inaccesible. El pabellón es lo que pasa dentro de este elemento, pero lo que ofrece el pabellón de Barcelona es que a través de una pasarela se vea cómo se vive en una casa moderna. El chiste que veis aquí en la parte de abajo repite en el fondo lo que tenéis en la parte de arriba. Se están trazando unos muros que compartimentan y definen el interior. Ese interior en el fondo lo tenéis en las maquetas, que sería el extremo superior izquierdo, las maquetas que el propio gobierno está lanzando y está proponiendo en estos momentos, y toda esa especie de juego, toda esa especie de referencias las tenéis en en la adopción de la axonometría como forma de representar la casa. Yo no sé si recordáis El Verdugo, la película excepcional del cine español. En El Verdugo hay una escena que sería esto exactamente, es cuando la pareja junto con el padre van a ver el piso en construcción. La casa está en obras, naturalmente no se ve nada, pero ellos ya definen espacialmente, sitúan cada una de las posibles habitaciones y logran, digamos, un tipo de vivienda distinto. Cuando los Banús, por ejemplo, José Banús quiere vender las casas del barrio de la Concepción, lo que hace es mostrar axonometrías, es mostrar el interior de las viviendas y enseñar cómo usted puede vivir. Y cuando en estos momentos, el año 51-52, se realiza el tercer Congreso Nacional de Falange y nos encontramos con que aparece Falange en el 51, ha sido marginada del gobierno. En el 51, digamos, hay una facción radical de economistas de Falange próxima a Ismael Lerraiz, que era el gran ideólogo nazi, nazi es poco, de arriba, etcétera, etcétera, y plantean
economistas, estoy hablando de don Juan Velarde, estoy hablando de Albiñana, estoy hablando de Agustín Cotoruelo, es decir, estoy hablando de la crema de la economía española de aquellos momentos. Plantean la necesidad de modernizar la industria española. La respuesta del Ministerio de Trabajo es importantísima. El Ministerio de Trabajo es Girón. Girón entiende cuánto el problema del paro es el auténtico problema de su ministerio y entiende cuánto la única forma de solucionar el problema del paro es potenciar, posibilitar la construcción de viviendas construidas por el privado para quien las pueda comprar. Naturalmente, quien las puede comprar es la familia media, no es, digamos, la clase obrera. Y entonces va a empezar a plantear toda esa especie de adelantos, esa especie de comodidad, esa especie de confort que tenemos ahí, situarlo en esta vivienda que tenemos aquí. Eso, los muros son de bloques de cemento y los tabiques prefabricados. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando encuentro en los años 20 en las revistas españolas que se daba como gran escándalo que en Estados Unidos los tabiques eran de escayola y de yeso. Bueno, en lugar de ser rasilla, etcétera, etcétera, tabiques de escayola y yeso, hoy si yo os digo que es Pladur, pues a nadie se lleva sorpresa, pero en aquellos momentos es una auténtica novedad. Por lo tanto, abaratar la construcción, redefinir esa circulación que enseñaba Chueca, jugar con un tipo de vivienda importante y de repente, y esto ya es 52, los muebles de esa casa de Franco con el ausente y el crucifijo y la madera, etcétera, apenas era de hace 10 años. Es decir, empiezo a encontrarme con estos salones del hogar moderno, de qué significa, por ejemplo, incluso la gran contradicción, esta modernidad con una, entre comillas, doncella, cierro comillas, con la cofia y con el delantal. Es decir, juego la modernidad, pero al mismo tiempo planteo la tradición medieval de disponer de este servicio y tal. Y juego, por ejemplo, con este tipo de mobiliario que tenéis aquí. Ya no es el mobiliario incluso que veíamos en Fisac, ahora son este tipo de muebles más o menos nórdicos, como si quieren, y esa revista de Hogar y Arquitectura, que es la de la obra sindical, empieza a teorizar sobre las ventajas de la construcción metálica, los muebles metálicos. ¿Por qué muebles metálicos? Porque se hacen en gran cantidad y al mismo tiempo, para una casa pequeña, es imposible meter los grandes muebles en madera que teníamos por el otro lado. Recordar que esos armarios que todos hemos visto alguna vez en nuestra vida, con esos perfiles de guerreros con un casco como de conquistador de 1500 tallado en madera, esos muebles pesadísimos, en una habitación pequeña realmente no se puede con ellos. Las camas que hemos visto no se pueden con ellas. ¿Cuál es la solución? La solución es empezar a jugar con muebles, lo que se va a llamar ahora el ajuar. El ajuar ya no es lo que la mujer lleva al matrimonio, las sábanas y las toallas, etcétera, etcétera. Ahora el ajuar es lo que el gobierno da a quien llega a una de estas casas para la clase media. Es decir, muebles pequeños, muebles que se ajustan rápidamente, muebles económicos donde se transforman las cosas. Y si eso es Girón con esta política, al mismo tiempo hay otra opción distinta, paralela, que es la que plantea la Iglesia. La Iglesia, en concreto, por ejemplo, el hogar del empleado, que es el núcleo de los jesuitas que tenían el hogar del empleado en los años primeros 70 tuvo un papel muy importante como aglutinante de parte del movimiento obrero, en lo que es, bueno, la curva de esto es la carretera de Extremadura, con el río que tenéis aquí junto al puente de Segovia, lanza dos macro proyectos realizados por Saiz Oiza, donde se estudia claramente otra vez una versión de eso que veíamos antes en el FISAC del 49, esto es un Oiza del 53, la vivienda para el matrimonio con 4 hijos, la vivienda con el matrimonio para 6 hijos, la vivienda con el matrimonio para 2 hijos, y teoriza al mismo tiempo, y esto es lo importante, sobre el ejemplo de lo que veíamos el bloque de Marsella de Le Corbusier. Lo perfecciona. Oiza es un arquitecto de quitarse el sombrero, es capaz de entender
este elemento que tenéis central son pequeños dúplex, cada tres espacios es un dúplex en la planta alta con la parte baja. Esto sería la galería, y la galería de acceso. Tenéis luego el otro dúplex que se enganchan por la parte de abajo. Por tanto, un bloque, un segundo, un tercero, un cuarto, un quinto y un sexto. Lo que él juega es entonces valorando, redisponiendo estos elementos de aquí. La vivienda, 54 vivienda para clase media. Fijaros, por ejemplo, incluso este sofá o esta mesita o este pequeño elemento de acceso, cómo representa y qué es lo que entiende. Aquí lo tenéis, el proyecto, 550 viviendas para clase media, para estas opciones, y esto es lo que la revista de Girón, la revista Vivienda y Paro, propone constantemente. Belleza y comodidad en la cocina moderna. Lo que antes causaba rubor, descubrir a los ajenos, es decir, lo que antes nadie se atrevía a enseñar a un vecino, que es la cocina, hoy es el auténtico orgullo del ama de casa. Es naturalmente el momento en que aparece un cierto americanismo. Debemos empezar a hacernos la idea de que el periodo vivido por la arquitectura española durante el pasado decenio ha sido un periodo excepcional, del cual será pronto hora de salir para incorporarnos a las corrientes que arrastran la cultura humana, pues no podemos renegar de la época que vivimos. Es decir, los años 40 tienen que ser olvidados. Esto se dice en el 52. Cuanto más sinceramente los sirvamos, mayor calidad tendrán nuestras realizaciones. ¿Qué está pasando? Está pasando que de esa sección femenina que veíamos antes con esa revista, quizá algunas las puedan recordar, esa sección femenina filo nazi, Pilar Primo de Rivera paseando en Alemania y saludando a las muchachas uniformadas, etcétera, etcétera. De repente, la nueva revista de la sección femenina ya no es la Y, ahora es Teresa por homenaje a Teresa de Ávila, etcétera, etcétera, aparecen estos 14 mandamientos. He traído solo uno de ellos, pero en fin, él leyendo el periódico, ella con la jarra de café, hazlo sentir a sus anchas, deja que se acomode en una silla, se recueste en la habitación, tiene una vida caliente lista para él, arregla su almohada y ofrece quitarle los zapatos. Bueno, cosas que hoy podrían causar, no sé si las conocéis, si a alguien le interesan, les puedo mandar. Aquí tengo más. Ten lista la cena, planea con tiempo una deliciosa cena para su llegada. Luce hermosa, descansa 5 minutos antes de su llegada, arregla tu casa, debe lucir impecable. Sé dulce e inteligente. Su aburrido día de trabajo quizá necesite mejorar. Tú debes hacer todo lo posible para hacerlo. Bueno, pues es que, bueno, pues entraríamos ya, después de eso entramos en el 57. El 57 es el momento clave porque es cuando se plantea el enfrentamiento. ¿Me das 5 minutos? Tenemos como 10 minutos más. ¿Sí? Bueno, perfecto. El 57 es cuando se plantea el primer choque radical en el gobierno. Se plantea entre, por una parte, dos ministros falangistas, uno es Girón de Velasco, el siguiente es Solís Ruiz. Solís es responsable de la obra sindical, de ministro secretario general del movimiento. Girón está intentando potenciar las viviendas de clase media, y lo que va a intentar hacer Solís por todos los medios es que las ventajas y la modernidad que aparece en las viviendas de las clases medias se repita por parte de los arquitectos en las viviendas para la clase obrera. Hay los primeros grandes poblados, por ejemplo, esto sería Entrevías, esto es Caño Roto, pero que si veis, por ejemplo, el proyecto, esto es Caño Roto, utilizando ahora en este caso concreto los prefabricados, por lo tanto construir, veis pabellones con módulos, construir a toda velocidad, y esto es la fachada, la fachada de una de las viviendas obreras de Caño Roto. Es decir, la quiebra que está planteando Solís fue muy importante. Solís abandona la idea de que las viviendas construidas por la obra sindical del hogar solamente se tienen que destinar a los afiliados a los sindicatos. Él plantea que cualquier español puede concurrir a las mismas, y aparece, digamos, esta especie de contradicción, esta especie de mobiliario que tenéis aquí diseñado para esas viviendas de clase media, con aquella otra película
yo creo que muchos la habréis visto, El Pisito, recordarla, con Marco Ferrer y con Rafael Azcona, donde, por ejemplo, esta pareja de novios se quieren casar, no tienen la posibilidad, y entonces lo que él va a hacer es seducir a una anciana, casarse con la anciana en la esperanza de que muera, y entonces les deja la casa. Bien, ese drama que tiene la vida cotidiana española, esta guardería, este gesto, guardería de Caño Roto, donde los niños tienen las sillas que en esos momentos, pocos años antes, 6 años antes, ha inventado Bonet Castellana, la silla mariposa que tenéis en ese punto. Esto sería la sala de descanso de los niños para dormir la siesta después de comer. Llevan al gran concurso que se plantea en el año 57. En el año 57 se entiende que eso de que la arquitectura sea más o menos interesante en fachada no interesa para nada. En el año 57 se entiende que es necesario construir teniendo en cuenta 4 parámetros totalmente distintos. El rendimiento, la composición es lo buena que sea la arquitectura, por lo tanto todo el mundo estará en este apartado del máximo, la calidad del sistema constructivo y la ejecución. Atendiendo a estos 4 puntos, se convoca un concurso nacional donde se pide no ya que enseñen planos, sino que yendo en colaboración con la constructora presenten proyectos realizados que se puedan pasear, se puedan ver. El proyecto que obtiene, digamos, la mayor valoración es este que tenéis este punto, va a ganar Said Oiza. Said Oiza va a plantear 2 soluciones distintas con viviendas de 4 alturas y viviendas de 2 alturas, es decir, viviendas en dúplex, unifamiliares en dúplex, teoriza sobre cómo se tienen que situar y por qué se tienen que situar de esa forma, plantea que cada una de las viviendas tiene que tener el acceso a un jardín por la parte interior, lo tenéis aquí, divide la vivienda, el espacio, la estancia, con una escalera que en el fondo diferencia lo que es el cuarto de estar de la zona de cocina, comedor, etcétera, y permite al fondo tener esa especie de jardín. Esto es ay, por Dios, no es San Cristóbal de los Ángeles, bueno, la colonia de Los Ángeles, en Villaverde. Esto es la vivienda, esto es la teoría, el verde, el árbol, el cielo, la escalera que corta desde el interior de la vivienda, el jardín penetra en la estancia, etcétera, etcétera. Aquí lo tenéis, al fondo el comedor, y estas son las viviendas que traza Oiza en ese año 56. Pero después de esto, el año 57 es cuando se produce el quiebro. De la noche a la mañana, la prensa española se publica, aparecen estos titulares. Se prohíbe la entrada en Madrid de familias que no cuenten con vivienda. ¿Por qué? Porque serán derribadas todas las cuevas, chabolas y barrocas existentes sin licencia. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que en estos momentos el régimen franquista comprende que ha fracasado estrepitosamente en no tanto en la opción de dejar que la gente reflexione sobre qué tiene que ser la vivienda, sino en la construcción de vivienda. Y lo que va a plantear es ceder al privado la construcción, la solución al problema de la vivienda social. Arriba, acordaros, fundado por José Antonio, miembro de Falange y tal, 60.000 viviendas para Madrid en 2 años. Eso es esa curva que veíamos en un principio. Y esas viviendas en 2 años, operación de destrucción de las chabolas. Esta mañana el ministro Arrés, en presencia de los periodistas, acabó con esa pústula de Madrid, etc. La realidad es que no se construyeron 60.000 viviendas, se construyeron en Madrid 82.000 viviendas. A partir de ese momento pasamos de 2.000, 3.000 a 82.000. A partir de este momento nos vamos a encontrar con que los años del desarrollismo, los años de el primer plan de desarrollo, el segundo plan de desarrollo, es la operación, la vivienda no varía, lo que varía es la política de suelo. Lo que varía es la voluntad por expulsar a los antiguos propietarios de donde estaban, y lo que se plantea, por el contrario, es intentar definir una nueva alternativa. Esto es lo que se va a plantear a partir de ese año 58-60. Esto es el primer plan de desarrollo, y eso nos lleva, por ejemplo, a una arquitectura como esto, que yo creo que todos conocéis, que es el tema de San Blas. O esto, que ya sería, y volvemos a tomar la imagen que os enseñaba en un principio de las construcciones en el Manzanares, que se ha enseñado en la exposición de París, de Berlín, perdón, quiero decir, de 1957. Bueno, es que esto es un tema gigantesco, es como una breve historia del mundo, pero no sé, es decir,
hablar de qué es la democracia, qué significa la democracia, cuál es el cambio que se plantea en la democracia con respecto a la política anterior, qué es la política de cómo se plantea y cómo se produce la destrucción de los suburbios, o incluso un tema que puede ser apasionante y es cuál tiene que ser, cuál debería ser, cuál podría ser hoy la política de vivienda en estos momentos de un partido sensato. Yo caía en mis manos el otro día por casualidad un documento, yo creo que todos lo conocéis, esta especie de el libro que hizo María Antonia Iglesias, los ministros del primer y segundo gobierno de Felipe González comentando qué fue el primer y segundo proyecto. Es escalofriante leer como la mayor parte de ellos sinceramente reconocen que llegan al gobierno sin proyecto político, sin programa. El Partido Socialista ha sido siempre un partido sin contenido teórico y nos vamos a encontrar con que en un cierto es preciso derribar las chabolas y construir en su lugar viviendas alternativas. Pero bueno, no sé, si tú crees, Marga, que hay alguna pregunta, vamos con Seguro, eso. estoy segura de que con todo lo que has planteado suscita bastante interés entre el público. Así que vamos a ver si alguien se anima y te plantea. Con orden, por favor, levantando la mano para tomar la palabra. Pues muchas gracias, Carlos. Gracias, Marga. Yo, Carlos, quería romper un poco el tema de tu exposición e ir un poco a lo último que has comentado. Estamos viendo ahora, por ejemplo, después de ver el desarrollo de las políticas de vivienda o de vivienda social en los últimos 70 años en nuestro país, estamos viendo cómo vuelve a abrirse el debate donde se mezclan, por un lado, qué ha pasado con ese gran depósito o almacén de viviendas vacías que hay, qué ha pasado con el tema de la especulación, y ahora se vuelve a plantear un poco cuál debe ser la política tanto de ayuntamientos, comunidades autónomas como el gobierno central para intentar dar respuesta a la necesidad de viviendas. Entonces, yo no sé si tú tienes ahí algún criterio sobre cuáles deberían ser los criterios, visto que desde mi punto de vista, por lo menos, la política de intentar convertir a todo el mundo al propietario y tener el país de Europa con la mayor tasa de propiedad, no creo que sea una experiencia muy exitosa y que da lugar a estos procesos permanentes de especulación. Y si debería haber un parque mayor de viviendas públicas en alquiler en las nuevas propuestas de política de vivienda de cualquiera de los gobiernos que tengamos en el país. Esa era la pregunta. Sí, eso está clarísimo. Es decir, en el año 57, con ese plan, lo que se llamó el plan de urgencia social, se convence a los españoles que es necesario comprar viviendas. Y esto ya forma parte de nuestra cultura, por desgracia. En Berlín, por ejemplo, para que nos entendamos, en Berlín, por ejemplo, me parece que el precio de vivienda alquiler, el metro cuadrado, son 9 euros. Esto quiere decir que una vivienda de 100 metros cuadrados son 900 euros al mes. Eso por una parte. En segundo lugar, tenemos aquí, también es verdad que es que somos un país con que somos un poco pintorescos. Todo el mundo quiere vivir en el centro de Madrid, todo el mundo quiere vivir en determinados barrios y lo que nos damos cuenta, quien haya salido y quien haya vivido, quien haya visto otros sitios, sabrá que es que la gente en una población como es en estos momentos Madrid, la Comunidad de Madrid, que son 6,5 millones, no se puede vivir todo el mundo en el centro. Bien, disponemos, y esto es otra cosa importante en el caso concreto de Madrid, de un sistema de comunicaciones con la corona, con los núcleos paralelos que están en torno a Madrid, más que importante. Pero ¿qué ha pasado? Ha pasado que aquí, si por una parte la derecha especula y la derecha aprovecha las leyes para realizar gigantescos negocios, por parte de la izquierda también es necesario que hagamos alguna crítica. La gente ha recurrido a la malicia para hacer cosas impresentables. Por ejemplo, se ha vendido
lo que era el patrimonio de las viviendas militares a unos precios ridículos que inmediatamente se han puesto en el mercado triplicando o cuadruplicando los precios de venta. Lo mismo, por ejemplo, estoy hablando de las propiedades del Instituto Nacional de Previsión. Para que nos entendamos, la Casa de las Flores, por ejemplo, construida por Zuazo. Zuazo era el propietario y el arquitecto. Cuando Zuazo, después de la guerra, es represaliado y se le quita, se le deporta a Canarias y no puede hacer pago a la deuda que tiene del Instituto Nacional de Previsión, pierde las viviendas, se quedan como patrimonio del Estado, que después la va a malvender a unos precios ridículos a gente que inmediatamente las pone en vivienda y pide muchísimo más. Eso es por una parte. Por otra parte, estamos acostumbrados, quien haya vivido fuera y quien conozca un poco lo que pasa fuera, es que aquí, me lo contaba hace unos años el que era gerente municipal de urbanismo del Ayuntamiento de Madrid, que se les solían presentar de vez en cuando familias gitanas diciendo que dónde estaba su vivienda. Es decir, la gente piensa que es que el Estado tiene la obligación de regalar una vivienda a cada español. Eso lo pone la Constitución. Bien. En Alemania, a la caída del muro, también me contaban que se solían presentar gente del este en las oficinas de Mercedes preguntando que dónde estaban sus Mercedes. Claro, que la gente joven en estos momentos, a lo mejor puede parecer muy antipático lo que diga, pero es que recordemos, por ejemplo, que en países como Alemania, como por ejemplo Holanda, como por ejemplo Austria, como en Centro Europa, la gente joven vive en comunidades. La gente joven tiene un piso entre 3 o 4 personas. Eso no es vergonzoso. Aquí sería inadmisible. Porque no solamente quiere uno un piso en el centro para ellos que tienen los años que sean, sino que encima quiere que se lo vendan en propiedad a un precio barato. Bien, pero hay más todavía, yo creo, y esto es lo importante. Hemos visto no sé decir, sí tengo palabras, pero quiero ser correcto. El comportamiento indebido, y a partir de esto se puede transformar y cambiar por el mayor insulto que se quiera, que, por ejemplo, algunos alcaldes o alcaldesas de Madrid han tenido vendiendo el patrimonio municipal de vivienda a unos precios, a unos fondos basura, a unos fondos buitre, que inmediatamente han trastocado el precio de las viviendas expulsando a la gente. Bien. ¿Cuál sería la solución? Obviamente, retomar los ejemplos europeos. Los países europeos normales, es decir, me estoy refiriendo pues países como por ejemplo pueden ser, no sé, Francia, Inglaterra, Alemania, Austria, Holanda, Bélgica, tienen un fortísimo patrimonio de vivienda en alquiler. Bien, pero la vivienda en alquiler también tiene que tener, yo creo que tenemos que introducir un factor regulador. Vamos a ver, te pongo un ejemplo. Si una pareja que los dos trabajen o las dos trabajen o como se diga, y cobren una cantidad exigua, muy poco, miserable, 1.000 euros al mes cada uno de ellos, pues bueno, pues con 2.000 euros o a lo mejor 1.500 euros entre los dos, pues con 1.500 euros evidentemente es necesario hacer un tipo de alquiler que le resulte factible y por lo tanto pues una cantidad muy baja. Bien. Pero claro, si estas personas después de 8 años de estar viviendo en las casas o los 6 ya no ganan 750 o 500 y 750 y 500, ya ganan a lo mejor, pues cada uno gana 1.000 o gana 1.500, 1.500 son 3.000 entre los dos. Sería ridículo que si se les ha puesto, por ejemplo, un alquiler de una cuarta parte de esos 1.500, es decir, 350 o 400, 600 euros, de repente ganando 6.000, ganando 3.000 estén pagando 600. Por lo tanto, yo creo que el objetivo tiene que ser doble. Por una parte, que paguen con una curva logarítmica, es decir, que vaya subiendo, no que sea diagonal, que no sea el 25%, el 30%, sino que según se va ganando más, vayan pagando mucho más proporcionalmente. Y en segundo lugar, el objetivo es echarlos. El objetivo es echarlos porque son viviendas de emergencia para gente que las necesita. Pero claro, que una vivienda social puede haber gente, cuando no hay viviendas, puede haber gente que está viviendo 25 años a un precio ridículo, no tiene sentido, es que eso es un chollo. Y esto es como el SAMU, esto es un servicio de emergencias para dar respuesta a casos de necesidad. Mi opinión sería esa. Yo comprendo que, pues bueno, pues a lo mejor
seguramente pues hay gente que piensa que no y piensa que no sé, cualquier otra cosa. Pero yo sí plantearía, evidentemente, el favorecer a la gente joven, favorecer mucho a la gente joven, es decir, ponerles, pues ya digo, pues a lo mejor un 25% a partir de 1.500, pero si es un 25% de 1.500, pues a lo mejor es un 30 con 2.200, y a lo mejor es un 35 con 3.000, y a lo mejor es un 40 con 3.500. De forma que llega un momento en el cual no les interesa estar en un alquiler de tipo social y opten por irse tranquilamente. No sé si os puede parecer la idea es rechazable claramente o no lo sé. Bueno, a mí me parece interesante porque además genera luego una estructura donde, por desgracia, vemos que permanentemente se incita a estructuras de especulación. Entonces estamos viendo, como decías tú antes, no solo las viviendas de militares, un montón de viviendas que se han... Y de sindicatos, es decir, no. Y tenemos, bueno, no quería decirlo, pero vamos, ya lo has comentado tú, viviendas sindicales que se han construido en un régimen de protección oficial, ocupando terreno público y demás, y que al final salen al mercado con las mismas características de especulación que el centro de Madrid o lo que sea. Entonces yo creo que eso es un error porque además genera luego otro tipo de historias, no solamente la especulación, sino que el concepto de vivienda social es a ver cómo me puedo aprovechar de una situación que me puede favorecer. Entonces yo creo que crear parques de viviendas en alquiler, que a la gente pasemos también a tener una cultura de alquiler, sería una cosa positiva. Muchas gracias, Carlos. No, por Dios. Mira, no, además, sobre este tema, otra cosa. Por ejemplo, yo he tenido reuniones promovidas por la administración con representantes yo iba como conocedor de Madrid, más o menos, ¿no? De catedrático, historia de arquitectura y tal, con, por ejemplo, vecinos de algunas viviendas. He enseñado fotografías de Caño Roto. Caño Roto bueno, esas fotos son de poner los pelos de punta, eran tan importantes como pueden ser muchos monumentos de Madrid. Sin embargo, los vecinos, desde la ignorancia más absoluta, las han manipulado, las han transformado, las han hecho lo que han querido, les han cerrado, han hecho no sé. Y cuando se les dice, oye, es que es mía. Pero si la duquesa de Alba me dice es mía, yo intento mandarle un par de guardias civiles en que decirle que no es suya, porque digamos tiene toda, todo, toda prebenda tiene unas compensaciones. Y entonces ellos han destruido un patrimonio arquitectónico muy orgullosos, pensando que es que ellos son más listos que San Pedro, y digamos, no sé, hay un concepto de que determinadas cosas, si las hace la duquesa de Alba, están muy mal, pero hacerlas tú, pues no pasa nada, ¿no? Y yo creo que eso para Madrid ha sido lamentable. Y luego, pues la señora esta, la mujer de Botella, pues yo creo que ha sido especialmente negativa. Bueno, de hecho, el director general estuvo en la cárcel, ¿no? Es decir, el responsable de la DMV. No. No sé. Ahora tiene pedida la palabra Vicente, cuando quieras. Buenas tardes, Carlos. Muchas Buenas gracias tardes. por tu exposición. Te lo agradezco. Yo tenía dos preguntas que hacerte. Una, no sé si es ignorancia por mi parte, pero yo no sé hasta qué punto el problema de la vivienda no es un cierto modo universal. Quiere decir que has dicho en algún momento que en otros países europeos está más o menos bien solucionado. No lo sé. Yo tengo conocimiento pues de lugares puntuales como Londres, París, grandes ciudades, donde me consta que el tema de la vivienda es tan grave como en España, ¿no? O más. Eso por una parte. Y por otra, cuando hablamos del problema de la vivienda, que es muy importante y que es muy grave en España, yo tengo siempre la impresión de que esto es como el problema de la educación en España, ¿no? Es decir, cada partido tiene su visión particular sobre el tema. Y en consecuencia, ¿qué ocurre? Pues que cuando hay cambio de gobierno hay cambio de planes. Y a mí me parece que en el tema de la vivienda la única solución sería un programa a muy largo plazo que se mantuviese aunque hubiese cambios de gobierno, porque si no, esto evidentemente no tiene solución. Sí, bueno,
cuando yo he dicho que está resuelto, quería decir que todos sabemos que en determinados países la gente vive, tiene que hacer diariamente un viaje de 50 kilómetros o de 60 kilómetros y no es ningún drama. Pero aquí no, aquí queremos vivir, digamos, dentro del alfoz. Y eso es lo que la ciudad no da de sí. O empezamos a derribar y a construir rascacielos, que son carísimos, o no tiene sentido. Es decir, no olvidemos, por ejemplo, que Berlín, cuando se plantea en el año 10, se plantea con un diámetro de 50 kilómetros. 50 kilómetros es lo que más o menos puede ir de Villalba a Alcalá de Henares, o casi a Guadalajara. Entonces, en ese sentido, cuando si a alguien le proponemos en Madrid que se vaya a vivir a Guadalajara, pondría el grito en el cielo. Los yuppies están yendo al Escorial, pero digamos, vivir en Parla o vivir en todo lo que es la Corona del Sur, la gente piensa que es que les están expulsando. Eso es lo que yo quería decir con que, y no hablemos de Estados Unidos, donde la gente puede hacer, digamos, tranquilamente utilizar dos medios de transporte, utilizar en Nueva York el barco para cruzar y después coger el tren, etcétera, etcétera, para tener eso. Eso es una cosa que cuando decía que está resuelto me refería, evidentemente, claro, en París vivir dentro de los 20 distritos, pues eso es muy caro y lo sabemos todos. Y luego el segundo tema es, comentabas, Vicente, cuando decías que es un problema de que cada partido tiene su política. Yo, fíjate, sin ánimo de provocar, te diría, no sé ni cuál es la política del PP, ni cuál es la política del PSOE, ni cuál es la política de Podemos. Es decir, ni cuál es la política del PC o como se llame. No tienen política, no tienen política de vivienda, actúan a impulsos. Entonces, sería bueno, por ejemplo, el último plan que hay en Madrid, que es me parece que es el plan general, que es el del 93, bueno, pues lo que plantea la disposición que decía el otro día el alcalde de Madrid, decía, establecimos una norma por lo cual todo lo que no se podía hacer, se podía hacer. Es decir, no, pues es que esa no es la solución, esa es una solución especulativa, es decir, liberar el suelo no es liberar una política de vivienda. Entonces, sería bueno que los partidos iniciaran, es lo que yo decía, a mí me ha espantado, esto es que lo he leído, lo he conseguido este fin de semana y he estado leyendo las declaraciones de los ministros, de algunos más sinceros que de otros, y me ha espantado el ver cómo ese PSOE del año, bueno, ni siquiera de los tiempos de la Plata Junta, es decir, es que tampoco aquí él tenía una política de vivienda, no la tiene el PC, no la tiene el PP, no, bueno, Ciudadanos, ¿para qué vamos a hablar, no? Entonces, sería bueno que los partidos empezaran a definir, por ejemplo, cuál tiene que ser la política de alquileres, cómo se tiene que plantear, cómo se tiene que... Yo no digo que lo que yo he dicho tenga la razón, pero plantear una reflexión, ¿qué tipo de vivienda estamos hablando? Es decir, ¿tiene sentido, por ejemplo, que estemos hablando de viviendas a lo mejor... todos sabemos que, por ejemplo, la gente en París, la gente que quiere vivir en el centro de París, pues tiene a lo mejor 35 metros cuadrados y está pagando una fortuna, ¿eh? Y aquí queremos vivir en viviendas de 110 o de 90 y no sé, es decir, los barrios han cambiado, es decir, hace unos años, el otro día leía no sé, una información de esta que llama la cadena esta que lanza información, el Madrid-Río. Bueno, el precio de Madrid-Río se ha disparado. Pero claro, hace unos años Madrid-Río era lo peor del mundo. Lo peor del mundo, es decir, los cementerios. Y hoy resulta pues que bueno, pues que ha habido unas operaciones urbanísticas que han transformado aquella situación. Entonces, no hay planificación urbanística, no hay, digamos, política de vivienda y todo funciona pues a impulsos, no sé, bueno, pues naturalmente yo creo que unos partidos son más corruptos que otros, pero eso no quiere decir que los otros sean partidos que tengan las ideas claras. No sé si, Vicente, no sé si me explico un poco. Bueno, yo creo que el tema es tan complicado que ninguno tenemos las ideas claras. Entonces, pero en otros países sí las tienen.
En otros países sí tienen políticas de vivienda y las llevan a cabo y las aprueban y se plantean a debate y se aprueban y se llevan para 20 años. Y se Yo llevan para creo 20. que aquí por todas partes, tanto a nivel empresarial como a nivel individual, solo hay especulación. Es decir, tanto el que pone una vivienda en alquiler como el que intenta vender una vivienda, en gran parte intenta especular y aprovechar el momento más idóneo y sacar su parte de beneficio. Sí, sí, yo lo entiendo, sí, sí, el hombre es malo, sí, sí, de acuerdo, es el lobo, ¿no? Pero aún así tiene que haber formas de remediarlo, es decir, eh, no sé, es decir, la ley, el, el- el famoso decreto Boyer, es decir, los alquileres antiguos. Pues claro, ¿fue justo o no fue justo? Bueno, pues claro, el hecho de que una persona lleve mucho tiempo viviendo en determinada vivienda es un aval para que siga haciéndolo siempre a bajo precio. Quiero, no sé, sé que estas cosas son antipáticas de decir, pero, pero, es decir, una cosa es la expulsión de la gente y una cosa es cómo de repente es lo que se pretende, cómo han cambiado los barrios de Madrid. Es decir, yo hace poco iba por Huertas, hacía muchísimos años que no iba por Huertas. Huertas es otra cosa completamente distinta, es decir, Huertas ha cambiado por completo. Huertas, claro, es que Huertas era una zona, pues era la parte de abajo de Atocha y era la parte de abajo, bueno, Atocha y cerca entre las Cortes y bueno, ahora es que no tiene nada que ver con lo que fue hace unos años. Entonces, es que hemos pasado de un Madrid de 400.000 habitantes o 500.000 habitantes a 6 millones y medio. A 6 millones y medio. Entonces, es necesaria una política. Si yo no sé cuál, yo no estoy defendiendo ninguna. Yo digo que es que me encantaría que el partido al que yo voto, al que puedo votar o al que me gustaría votar o al que quisiera votar, me dijera pues, las cosas claras. Es decir, no sé, decir, tenemos las ideas mucho más claras en términos de sanidad que en términos de vivienda. No sé si me explico. Sí, parece que sí. Yo quería plantearte, no sé si se sale un poco de lo que estamos hablando, pero hay una parte del entorno de Madrid que se llama la Cañada Real, que tiene muchas aristas y muchos puntos de vista, pero a mí me parece muy preocupante que se consienta que haya una gran cantidad de gente viviendo en las circunstancias que están viviendo. ¿Cómo crees tú que se podría resolver ese asunto? Bien, yo creo que el problema de la Cañada Real es un problema no de realojo, es un problema de integración social. A posibles cañadas reales en Madrid, te pondría el ejemplo de Sevilla, y las 3.000 viviendas, pues no hay chabolismo, pero es lo mismo. ¿Te acuerdas de las 3.000 viviendas? Sí, sí. Es lo mismo. Es decir, son focos mmm, tolerados, permitidos. No sé, a mí me hace mucha gracia. Mira, por ejemplo, no sé, el otro día he llegado hace un mes. Entonces, hay cosas que veo y que no entiendo nada y que me sorprenden. Por ejemplo, enchufo la televisión el domingo y veo que hay 2 programas sobre cómo se detectan a los traficantes de drogas en los aeropuertos. Bien, entonces a todos los que cogen son pelados, pero bueno, ¿y los capos? Es decir, ¿quién está controlando el mundo? No hay uno solo, ¿eh? Ni uno solo. Nos hemos enterado ayer que han cogido uno en Colombia, pero aquí, ¿quién controla el negocio el negocio de la droga? ¿Y por qué los que van son los camellos? Que tampoco van, porque son confidentes de la policía y por lo tanto les dejan hacer lo que sea. Entonces, ¿qué sentido tiene, por ejemplo, que en las 3.000 viviendas de Sevilla las casas se hayan convertido en búnkeres
donde es imposible entrar y se tardan en entrar y por lo tanto han tenido tiempo de tirar por el váter, por el retrete, todo lo que podían tener. Entonces, bueno, es un problema, no sé, si se quiere luchar contra la droga, pues hay que luchar contra quien la está promoviendo y fomentando. No sé, eso es mi punto de vista. Entonces yo ya sé que la Cañada Real es un foco de miseria y que los niños están como las chabolas en los años 50 y que les han cortado la luz. Ya, pero el problema, si se intenta integrar a esa gente, que intenten tener un trabajo digno y entonces que intenten, no sé si me explico. Es Sí, que sí. yo ya sé que Pero no sé, en lo que no estoy de acuerdo es en que toda la población que habita en esa zona sean delincuentes ni traficantes, creo, ¿eh? bueno, no todos, tienes toda la razón del mundo, no todos son delincuentes y traficantes. Sin embargo, cuando se quiere buscar drogas se va a ese sitio y no se va a otro. Ujú. Eso, entiéndeme, eso es una realidad. Mm. Es decir, yo ya sé que no todos lo son, pero digamos, bueno, no sé, hay un problema, no, si yo pienso que es una gente que el problema no es la represión el problema es integrar, convertir a esa gente. Mira, al principio de la democracia, una de las operaciones más excepcionales que se producen por lo menos en Madrid, es la política de reloj. ¿Te acuerdas las vistillas? Ujú. Bien, las vistillas. ¿Te acuerdas que hace 40 años las vistillas eran un barrio de chabolas? Sí. Bien. ¿Sabes lo que se hace, no? El ayuntamiento va al barrio de las Vistillas y entonces entra casa por casa y le dicen al fulano que al cabeza el pater familia o como queramos llamar, mire usted, le cambio su chabola por un piso. No, yo no quiero nada que me cambien nada porque yo quiero vivir aquí con mis amigos. No, usted va a vivir aquí y con sus amigos. ¿Y cuánto tengo que pagar? No, usted no va a pagar nada. ¿Y qué se hace? Es muy sencillo. La chabola de este hombre son a lo mejor, como te decía antes, 20 metros cuadrados. Por lo tanto, tú conectas con 10 chabolas y esas 10 chabolas son 200 metros cuadrados. Derribas las chabolas. Son, he dicho, 10 metros cuadrados. 10. Bien. Derribas esas chabolas y empiezas a construir un edificio de 7 plantas. De esas 7 plantas regalas a cada uno de esos 10 personas un apartamento y pones los otros pisos resultantes. Si es una torre de 4 plantas, pues fíjate, te da 7 por 4, te da 28, 28 le quitas 10, te quedan 18 para abrir el mercado. Y con eso pagas la operación. Ya. Eso se hizo. Y eso es la Ventilla. Y eso Ujú. se hizo en muchos de los barrios de Madrid y fue una de las operaciones más importantes que hubo y fue unánime por parte de todos los partidos. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Que Y no además es que, interesa. bueno, era un suelo codiciado y era un suelo deseado, porque luego, claro, tenías todo el tema más allá, era la vaguada. Y significaba, actuar de esa forma significaba potenciar el desarrollo de la vaguada. Es decir, acuérdate, si tenemos memoria, acuérdate, la vaguada es nuestra. ¿Se hizo bien o se hizo mal? Hoy la vaguada es una zona donde la gente va los fines de semana a pasear por aquí, Ujú. me refiero a la gente del barrio, a Sí, sí. pasear por el centro comercial, odiado en su momento. ¿Me Así entiendes lo que es. Es decir, como nos agarremos a conceptos estancos y duros, a veces podemos fallar. Pero yo creo que eso, pues, no sé, es decir, en las Vistillas, pues, perdón, en la Ventilla, que en Vistillas, la Ventilla se consiguió y se puede conseguir en otros sitios y se puede plantear, yo creo que una operación importante. Pero el problema está en que los partidos no tienen, ¿qué fue el plan 18.000? ¿Qué fue, y no sé, qué fue toda la operación, por ejemplo, que se hizo en Santa Eugenia y que son, pero claro, si todo lo hacemos, es decir,
pero cuando llega un partido y resulta que vende el patrimonio inmobiliario de la ciudad a bajo precio, yo no sé si tenéis edad para... ¿Recordáis el IBIMA? El IBIMA se los quitaron de un brochazo, porque es que es muy aburrido y muy pesado llevar la administración de los pisos municipales, mejor los vendemos. Claro. Y se empobreció la situación del país. Yo creo que eso es yo pediría a todos, pero vamos, empezando, a todos significa desde Vox a Podemos, es decir, o a quien sea, que empiecen a reflexionar sobre una política de vivienda, ¿qué se hace con los alquileres? ¿Cómo se plantean los alquileres? ¿Cómo se plantea qué tipo de vivienda queremos hacer? Por ejemplo, recurramos a experiencias en la historia. En determinados momentos de la historia, en los años 20 o 30, Viena. Viena es un país que no asusta, ¿no? Es decir, el Viena, nadie puede decir que han sido siempre peligrosos fanáticos. Bien, Viena en un cierto momento lo que plantea es, junto a la vivienda, la posibilidad de establecer elementos comunes para la comunidad. Es decir, desde comedores comunes y cocinas comunes. Es decir, hay una cosa, no sé si alguno de vosotros conocéis Viena y conocéis y habéis visto lo que son las Hof, es decir, los grandes patios, pues desde la Karlsmarschhof, a Steglitz-Hof, a Roymannhof, tantos y tantos, son 40 y tantos. Eso fue la política socialdemocrática austríaca de Kautsky en el programa de Erfurt, cuando plantea que la vía al socialismo no se tiene que plantear mediante una revolución como la que está llevándose a cabo en la Unión Soviética, sino desde la gestión municipal. Y la gestión municipal se convierte de repente en dinamita. Entonces, ¿sería posible, por ejemplo, construir, por ejemplo, vamos a ver, países tan... Yo no creo que, si pongo el ejemplo de Suiza, si alguien ha vivido en Suiza lo sabrá. Yo no pongo el ejemplo de un país que sea radical políticamente. Suiza, la gente no tiene lavadoras en su casa. En el sótano hay 6 o 7 lavadoras y uno tiene unos días y uno mete tranquilamente una monedita de muy poco y las máquinas funcionan de maravilla porque yo uso mi lavadora 9 veces a la semana. Estamos a años luz de esa filosofía y de ese Bueno, pero esa filosofía, eso estoy hablando de Suiza. Es decir, porque aquí nos están convenciendo y nos han convencido que es que cómo voy a tener yo compartir mi lavadora con fulano de tal. Estoy contigo, Carlos, ¿entiendes? Está claro. Entonces, ¿por qué ningún partido empieza a decir estas cosas? Cosas que no tienen ninguna connotación, que no estoy hablando de nacionalizar la banca. No estoy hablando de racionalizar la vida cotidiana. Es decir, vamos a ver, hoy se han conseguido montones de cosas. Por ejemplo, vamos a ver, hoy lo normal en un colegio de niños es que los niños coman en el colegio en muchos casos, ¿no? Sí, la mayoría, sí. Sí, es una cosa. Bien, hace 40 años eso no pasaba. Bien, entonces, ¿por qué determinados gestos que no tienen ninguna importancia, ni ninguna ideología, ni ninguna connotación especial, no se pueden realizar, digamos, que sería en beneficio de la vida cotidiana? No sé, eso es lo que... Y a mí me gustaría que los partidos, bueno, pues no sé. Tenemos mucho que avanzar, Está claro que tú conoces el mundo entero y te has alimentado y te alimentas de otras fuentes. Aquí todavía vivimos en la capsulita del micromundo hispanis. Bueno, Carlos, creo que esto no tendría fin. Perdona, te doy la lata, perdóname. Lata ninguna. Bueno. Me parece que no hay, de momento, no hay más manos levantadas y va siendo la hora de que nos despidamos, lamentablemente. De que cada mochuelo a su libro. Eso es. Y el que tenga... Muchas gracias. Oye, pues Carlos. miles de gracias. A ti. Gracias y perdón por la lata. Muchas gracias. Lata. Muy un placer. Carlos. Además, la ventaja, Carlos, es que siempre Gracias, dejas algo sembrado para la siguiente. Claro. O sea que ya has planteado un debate muy delicado y muy importante. Ya veréis el siguiente, el que viene. Os va a dar un quiebro. Muy ¿De acuerdo?
Un Gracias, abrazo, Un abrazo Carlos. para la siguiente. Elena, Muchas miles de gracias. gracias. A todos. Marga, gracias. Gracias. Buenas Alejandro, noches. gracias. Gracias. Muchas gracias. Hasta Buenas luego. noches a todos. Hasta luego. Buenas noches.